¿Cómo están, amigos, amigas de LP Pasión por el Derecho? Estamos en una nueva edición, en una nueva transmisión en vivo para contestar sus preguntas, sus interrogantes, todas las dudas que tienen sobre la mesa porque no saben cómo desenvolverse en este contexto difícil. Las LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado del país y más leído también, está aquí para absolver esas dudas. Como ya lo hemos anunciado en ediciones anteriores, vamos a contactarnos con distintos especialistas de todas las áreas para absolver las consultas que ustedes nos hagan llegar. Antes de continuar, deben saber, y como lo dije también en una transmisión anterior, el presidente ya ha cumplido su palabra porque se ha publicado hace unos minutos el decreto supremo que establece la inmovilización social obligatoria. El decreto supremo ha sido no solo publicado ya en el diario oficial, sino replicado en LP Pasión por el Derecho, donde ustedes pueden leer el documento que ha sido que ha oficializado esa nueva situación en la que nos encontramos ahora todos los peruanos, en una situación de inmovilización social obligatoria desde las 8 de la noche, ojo, rige desde hoy de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Hay que tener mucho cuidado con eso porque ya estamos a una hora de que inicie ese periodo de inmovilización. Son las 6:53 en este momento, por lo tanto faltan pocos minutos para que iniciemos ese periodo de inmovilización social obligatoria. Así que a tomar precauciones, no podemos movilizarnos después de las 8 de la noche, se han hecho más drásticas las medidas. Y justo sobre eso y otros temas vamos a hablar con el invitado que tenemos en esta edición. Es el doctor Dante Botton, quien está también acompañándonos vía Skype. Él es abogado socio asociado del estudio Payet. Así que inmediatamente le damos, y sin más preámbulo, la bienvenida a esta transmisión en vivo. Doctor Dante, bienvenido a LP. Estamos estableciendo comunicación con el doctor Dante Botton. Él es un experto abogado laboralista con quien vamos a hablar acerca de los aspectos, sobre diversos aspectos laborales de ese periodo de cuarentena y sumado a esta nueva situación de inmovilización social obligatoria. Pero vamos a incidir un poco más sobre cómo deben actuar las empresas, sobre qué deben hacer los empresarios en este contexto, cómo deben accionar, ya sea en la producción de sus actividades, en la realización de sus quehaceres, cómo deben conversar, negociar con los trabajadores, qué les corresponde a ellos como empresarios, qué rol deben jugar en este momento de inmovilización, en este momento de cuarentena. Vamos a hablar de eso y otros temas con el doctor Dante Botton, como decía hace unos segundos. Él es socio del estudio Payet, un reconocido abogado laboralista, nos acompaña esta noche. Así que no sé si ya hemos logrado establecer comunicación con el doctor. Doctor, bienvenido. A ver, me dicen que tenemos problemas técnicos, pero no se preocupen porque el doctor está en línea, solo que tenemos algunos problemas, algunas dificultades para establecer la conexión. De cualquier modo, y también un poco, y eso es importante porque nos están haciendo las preguntas constantemente, decía que ya se ha publicado el decreto supremo que establece la inmovilización obligatoria a partir de las 8 de la noche. Falta poco más, 1 hora y 2 minutos para que inicie ese periodo. Ese periodo se va a extender hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Se trata del Decreto Supremo 46/2020. Ustedes lo pueden encontrar también en el portal web lpderecho.p, nuestro portal web. Está allí el texto completo de la norma. Está allí el texto completo de la norma y vamos a ir comentando qué es lo que dice esta norma. Esta norma en el artículo primero dice que se va a hacer precisiones
al artículo 4 del decreto publicado el domingo, el decreto 44/2020. Y esas limitaciones son en torno a quienes van a poder transitar en este interregno. Dice, por ejemplo, durante la vigencia del estado de emergencia nacional y cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso de los siguientes servicios y bienes esenciales. Y aquí hace un listado más o menos grande de qué bienes y servicios esenciales se pueden prestar en este periodo de cuarentena, de aislamiento. Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento, distribución para la venta del público. Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos. Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud. Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los servicios enumerados en el artículo 2. Se entiende el artículo 2 del decreto publicado el domingo. Para retornar al lugar de residencia habitual. Ojo, también está considerado en la precisión hecha el día de hoy. Para la asistencia, cuidado y cuidado de personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad. Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento. Producción, almacenamiento, transporte y distribución y venta de combustible también está considerado en este listado que señala el artículo 4 del decreto supremo. Hoteles y centros de alojamiento solo con la finalidad de cumplir la cuarentena dispuesta. Ojo, aquí hay un matiz interesante. También menciona medios de comunicación y en el caso de centrales de atención telefónica, call center, solo para los servicios vinculados a la emergencia. Esto es interesante porque ya se los había comentado en algún momento. Diversas call center estaban obligando a sus trabajadores a continuar realizando sus labores porque la norma mencionaba solo call center sin hacer atingencia de que se refiere a call center vinculados a la emergencia y no call centers en general, ¿no? Y esto ha sido precisado ya hoy a través de este decreto supremo y por supuesto, bueno, era entendible, ¿no? Una interpretación muy literal nos hacía pensar que los call centers en general podían seguir funcionando, pero muchos empresarios han querido entender así la norma y eso ha ocasionado de que Sunafil intervenga para establecer que es imposible que se obligue a los trabajadores de call center a ir a sus puestos de trabajo teniendo en cuenta de que estos espacios son pequeños y pueden propagar y producir contagios, que es lo que nosotros queremos evitar en esta situación especial. Entonces ya se ha hecho la precisión de la norma. Los call centers que pueden seguir funcionando son solo aquellos que están referidos a la emergencia. Pueden ser, por ejemplo, los call centers de los establecimientos de salud, ¿no? Es entendible en ese caso. O, por ejemplo, los call centers de la Defensoría del Pueblo, en fin. Hay otras instituciones que sí podrían estar, cuyo central de llamadas puede seguir funcionando, pero siempre con las previsiones del caso. Las cuestiones de salud y de seguridad en el trabajo también son importantes y más en este contexto de cuarentena. Me dicen, el equipo técnico me dice que ya hemos logrado establecer la comunicación con el invitado del día de hoy. Estamos con el doctor Dante Botton. Él es un reconocido experto laboralista. Nuevamente, y espero que esta vez no haya ningún problema, doctor, le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches ya. Disculpe por la comunicación, pero ya entiendo que ya todo ha sido superado. Esperamos que sí. Por lo pronto está todo correcto, lo escuchamos perfectamente y también los televidentes lo escuchan perfectamente. Doctor, con usted queremos hablar acerca de diversos aspectos empresariales. Primero, en principio quisiera ponerle ese tema sobre la mesa.
¿Qué le corresponde? ¿Cómo deben trabajar? Hay en principio diversas empresas. Cuando hablamos del sector empresarial, estamos hablando de un sector muy disímil, muy variado. Correcto. Hay empresas grandes, hay empresas medianas, hay microempresas. Y poner todo en un solo saco es muy complicado, ¿verdad? Entonces, hablemos en principio hablemos primero de las MIPES, de las pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas. ¿Qué pasa con las micro y pequeñas empresas en este contexto especial de emergencia y ahora de inmovilización social obligatoria? Sí, bueno, buenas noches en primer lugar con todos. Envío mis saludos para todos sus televidentes. Y claro, evidentemente el sector empresarial que está siendo más golpeado en este momento con el estado de emergencia son las micro y pequeñas empresas, ¿no? Definitivamente ellas, como podemos decirlo, viven el día a día. Y no trabajar o no brindar servicios durante 15 días definitivamente genera un gran impacto en su economía, ¿no? El decreto supremo que determinó el estado de emergencia y el decreto de urgencia que trató diversos temas laborales no ha hecho mayor distinción sobre qué tipo de empleador. Es decir, ha tratado a todos los empleadores como si fuera exactamente lo mismo, una gran empresa, una microempresa, y evidentemente no es así, ¿no? Eso es, digamos, un aspecto que está pendiente por parte del Ejecutivo, pero estamos viendo que todos los días siguen saliendo normas que están haciendo aclaraciones porque conforme van pasando los días se van dando cuenta de algunas equivocaciones que han cometido, como este tema de los call centers, ¿no? Esta precisión es evidente que se ha hecho como consecuencia de verificarse que era irracional considerar que los call centers de cualquier empresa deberían seguir prestando servicio, ¿no? Es evidente que es así, y las normas, como se han emitido de manera tan célere, han salido de alguna manera una tras otra, una parchando a la anterior, una tratando de resolver, digamos, los espacios en blanco que había dejado la norma primigenia. Entonces, y eso sigue sucediendo ahora. De hecho, las precisiones que está haciendo el nuevo decreto supremo son justamente a situaciones que no había previsto o había previsto de manera incompleta el Estado, ¿no? El gobierno. Doctor, entonces, comencemos. Sabemos que las MIPES son las más golpeadas, son las que van a tener quizás los efectos más negativos, porque son empresas que no tienen quizás mucha liquidez, cuyos trabajadores producen para solventar de repente los gastos del mes o del subsiguiente, y por lo tanto este contexto sí les va a afectar gravemente. Pero hay otro tipo de empresas, las empresas medianas o las empresas grandes, cuya realidad es diferente. ¿Cómo golpea o cómo viven las empresas más grandes esa situación? Mira, a ver, han habido un montón de opiniones sobre el tema de cómo interpretarse este tema de el tratamiento laboral de los trabajadores durante estos 15 días que dura la cuarentena o el estado de emergencia, ¿no? Pero claro, a ver, si uno revisa la legislación laboral peruana, yo te voy a decir lo que dice la ley, no lo que quisiera que diga la ley, ¿no? Okay. Lo que dice la legislación peruana es que si uno no presta servicios, uno no recibe su remuneración. Esa es la premisa general. Entonces, claro, uno dice, no quiero, sino porque el gobierno lo ha decidido así. Claro, en ese caso tenemos una norma especial que es el que regula el tema de los casos fortuitos fuerza mayor. Y esa norma en particular establece que en caso de existir un caso de fuerza mayor, un caso fortuito, como es este caso del estado de emergencia, porque no responde a la voluntad de las partes, es imprevisible, ¿no? Por parte de cualquier empleador, entonces se establece de que se pueden dar no adelantos de vacaciones, sino vacaciones vencidas. Ahí viene un primer tema, porque claramente todos los trabajadores entienden, y eso es correcto, de que uno está en su casa, yo estoy en mi casa, pero no puedo salir. Entonces, ¿de qué vacaciones estamos hablando, no? Claro, no tenemos una norma, y eso es una enseñanza que nos debe dejar esta cuarentena que hemos tenido. No hay una norma en particular que regule este caso en concreto que
que está sucediendo, ¿no? Que es una suspensión de labores generada por una emergencia nacional y ver cuál es el tratamiento. La mayoría de empresas, de grandes empresas, lo que están haciendo es otorgar una licencia con goce de haber, con carácter compensable, ¿no? Pero insisto, no es porque la norma lo diga, porque evidentemente las normas peruanas no arriban a esa conclusión, sino es porque evidentemente en un centro de trabajo lo único que importa no son las normas jurídicas, sino el criterio y la gestión de los recursos humanos, ¿no? Sabemos que los trabajadores no la están pasando bien en sus casas, en el estado de cuarentena, ¿no? Y no pagarles su remuneración definitivamente no viene de la mano con una buena gestión de los recursos humanos. Entonces, y aquellas empresas que pueden compensar las horas, es decir, que el trabajo puede ser de alguna manera compensado posteriormente y de esa manera no perder la productividad en estos días, ese es el tratamiento que se le está dando, ¿no? Entonces, usted ha tocado un punto bastante álgido. ¿Qué va a pasar con las personas que estén en este momento, que no puedan laborar, que están sanas, evidentemente, que no puedan laborar, y se ha dicho pues que no se puede tomar a cuenta de vacaciones? Sin embargo, esas personas van a recibir sus remuneraciones, no se les puede descontar tampoco. ¿Tienen la obligación de compensar estas horas y estos días que no van a trabajar? Claro, a ver, hay un detalle. O sea, en verdad, los empleadores sí pueden pactar con sus trabajadores, ¿ok? El otorgamiento de vacaciones, por ejemplo, vacaciones ya vencidas, pero se requiere un acuerdo. Entonces, si el trabajador se pone de acuerdo con su empleador para el otorgamiento de vacaciones, este periodo o uno mayor podría otorgarse como vacaciones, ¿no? Ok, o sea, según su opinión, de hecho hay también opiniones discrepantes al respecto, ¿no? Si se Sí, puede, no se ¿me puede, escuchaste? si depende de muchos, bueno, algunas personas, algunos sectores también dicen que permitir eso sería como querer encubrir, pues, ¿no? Una imposición del empleador bajo un presunto acuerdo y que en todo caso no debería permitirse esa toma de vacaciones como por este periodo, que además es un periodo pues que no es voluntario, que además se va a tomar, ya sabemos, en nuestras casas, sin poder gozar del espíritu de lo que es una vacación, ¿no? De hacer lo que uno le plazca de pronto. Claro, a ver, ahí yo sí quisiera hacer una precisión que muy pocos laboralistas están haciendo. A ver, doctor. En este momento estamos en un estado de emergencia. Ujú. Entonces, nosotros no podemos trabajar, o mejor dicho, se puede trabajar, pero siempre y cuando puedas realizar trabajo remoto, ¿no? O teletrabajo, o estés dentro de las labores que han sido exceptuadas de la no prestación de servicio, pero finalmente tampoco las empresas están trabajando. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Esa situación en particular, cuando la empresa no puede trabajar, pero el trabajador tampoco puede ser libre de gozar de su tiempo, no está regulado. Porque el supuesto de caso fortuito, fuerza mayor, es cuando una empresa sufre una circunstancia por la cual imprevisiblemente no puede prestar sus servicios, ¿ok? Suponte, no sé, un desastre natural, por ejemplo, ¿no? Entonces, cierra la empresa 2 o 3 meses. Entonces, claro, en ese tiempo, lo que la norma te dice es, oye, puedes pagar vacaciones con tal de no perjudicar a los trabajadores y que puedan recibir sus ingresos, ¿no? Sí. Pero esa situación en particular tampoco se subsume idénticamente a lo que estamos pasando hoy, porque los trabajadores no son libres, ¿no?, de hacer con su tiempo lo que quieran, ni siquiera pueden salir de su casa. Entonces, ahí, digamos, no desde un punto de vista jurídico, sino desde un punto de vista de correcta gestión de los recursos humanos, mi posición es de que las empresas que puedan, ¿no?, siempre lo recomendable va a ser mantener una correcta gestión de los recursos humanos. Sabemos que las personas han estado en su casa o van a estar en su casa, y cada vez se hace más difícil, no más tedioso, estar 15 días, ¿no?, en nuestros hogares sin poder siquiera salir. Oye, si puedes compensar las horas, correcto, hay que compensarlas, ¿no? Se compensa ese tiempo, ¿no? Y además esto ya está específicamente determinado para el caso de los trabajadores que están dentro del grupo de riesgo, ¿no? Acuérdate que para los trabajadores del grupo de riesgo, o sea, los trabajadores que tienen más de 60 años, que tienen diabetes, VIH, hipertensión, etc., ellos están obligados a tener una licencia con goce, con carácter compensable.
¿no? Entonces, darles un tratamiento particular para todos los trabajadores, siempre que se puedan recuperar las horas, de tal manera que se logre una solución media, ¿no? Lo que a mí sí me extraña, y este es un tema muy importante, es que el gobierno simplemente haya dicho, no se puede trabajar y no hayan mayores medidas para tratar de que las empresas puedan recuperarse en esas 2 semanas. Ok, usted, digamos, si pudiera en todo caso ser escuchado, ¿qué medidas cree que son necesarias tomar de cara a estos todavía 13 días que nos toca enfrentar y que hay pues este momento de desconcierto, ¿no? ¿Qué medidas podría tomar de manera urgente el Ejecutivo para aminorar los impactos negativos que pudiera tener? Mira, te comento lo que han hecho algunos países, ¿no? A Por ver. ejemplo, Uruguay, entre otros, ¿no? Ujú. Lo que han hecho es considerar estos días, estos 15 días, como incapacidad para el trabajo, ¿no? Tal cual como cuando uno está enfermo, por ejemplo, ¿no? Y no puede ir a trabajar porque está enfermo, y pagar esos días a través de la seguridad social, como si fueran una especie de subsidios, Claro, claro. ¿no? Ese es un mecanismo claro. ¿Por qué el gobierno no lo hace? Porque definitivamente, si tenemos que pagar 15 días a todos los... Estamos hablando, la PEA más o menos en el Perú, estamos hablando de casi más de 10 millones de trabajadores. Entonces, si estamos hablando que debemos pagarle o deberíamos pagarle a través de la seguridad social 15 días de trabajo a 10 millones de peruanos, ya te imaginarás cuánto es más o menos lo que tendría que soportar la seguridad social. Entonces, digamos que en el Perú ese es un mecanismo, pero de repente no asumir los 15 días, asumamos 5, no sé, alguna solución media, de tal manera que el trabajador no tenga que, por ejemplo, compensar los 15 días, sino compensar menos, compensar 10, compensar 7, no sé. O, por ejemplo, hacer una doble deducción. Si, por ejemplo, una empresa paga directamente estos días, ¿no? Hay algunas empresas que, no muchas, pero hay algunas que lo que están haciendo es pagarle a sus trabajadores sin exigirles compensación de horas. En esos casos, o aún con compensación, por ejemplo, estimular este mecanismo a través de doble deducción. Por ejemplo, hago una doble deducción para el impuesto a la renta, como gasto, ¿no? Se me ocurre. Pero claro, eso va a afectar la recaudación, porque a mayor deducción de gasto, menos impuesto. Pero es que esta es una medida que toma el gobierno, no lo toman ni los trabajadores ni los empleadores. Quizás lo que usted propone, esa solución intermedia de que sea salud de pronto quien cubra, o a través de salud que se pueda cubrir por lo menos algunos días, sea una solución salomónica para que todo, digamos, los efectos negativos de no salir a trabajar todo y de la no producción de estos días no recaiga sobre el sector empresarial, ¿no? Sobre los empresarios, que, como ya dije, es un sector muy disímil, porque hay empresarios grandes que podrían soportar tranquilamente este periodo, pero hay empresarios también medianos o pequeños que puede ser absolutamente, puede ser un detonante para, no sé, entrar en quiebra o tener problemas serios para recuperarse, porque es la mitad de un mes, es una producción bastante grande y no sabemos si este periodo se puede prorrogar, ojo. Correcto, correcto. Yo estoy de acuerdo con ese razonamiento. Si bien es cierto, el MEF ha determinado un plan de incentivo para las microempresas a través de COFIDE de 300 millones de soles, realmente con la cantidad, a ver, más del 85% de los trabajadores en el Perú prestan servicios en una micro o pequeña empresa. O sea, estamos hablando de un número bastante grande. 300 millones de soles para, digamos, ser prestados a los empresarios, a los pequeños empresarios. O sea, estoy hablando del señor que tiene una bodega, que tiene una peluquería, que tiene una sanguchería, una cosa así. Oye, 15 días sin trabajar, pues definitivamente sí es importante, ¿no? Me parece que al menos en esos casos, por ejemplo, el gobierno pues tendría que tomar alguna decisión adicional, ¿no? Sí, tiene mucho sentido lo que usted dice, teniendo en cuenta además que hay negocios en los que sí se puede pedir, digamos, la compensación de horas, pero hay otros negocios en los que quizás eso sea inútil, ¿no? O sea, no se va a poder hacer la compensación de horas, el empleador va a tener de todas maneras que retribuir esos días, no va a poder descontarlas.
Y además, si consideramos que tampoco se va a poder gozar de, no se va a poder tomar a cuenta de vacaciones, porque si no hay acuerdo no se puede hacer tampoco. Entonces, digamos que se deja con pocas alternativas a los empresarios, a los pequeños empresarios, que son, digamos, la mayoría, son y además quienes muchas veces son el sector que más perjudicado se ve con este tipo de contextos. Y son, como dice, la población mayoritaria del sector formal, digamos, está pues allí, ¿no? En ese rubro. Y quitar eso es a veces trastocar las economías de muchas familias. Tampoco, bueno, doctor. Sí, correcto, sí, mira, a ver, yo te pongo un ejemplo, un restaurante, supongamos que un restaurante, ¿no? Abre desde las 9 de la mañana, normalmente 9 o 10 de la mañana, y cierra a las 6 de la tarde, porque hasta esa hora, digamos, salvo algunos casos excepcionales, no sé, una pollería, por ejemplo, pero normalmente los restaurantes abren desde las 10 de la mañana, mientras van preparando, ¿no? La comida, brindan el servicio de menú, digamos, a la hora de almuerzo, de 1 a 3, y ya a las 6 se está terminando. Vamos a suponer que este restaurante hace una compensación de horas, ¿no? Uh-huh. ¿Puede compensar las horas? No puede compensar las horas, porque, a ver, ya a las 6 de la tarde ya no hay nada que hacer, nos vemos al día siguiente. Claro, por la Ya no hay naturaleza del nada que ver, negocio. porque a las 6 de la tarde no es que vayan a ir, no es como una empresa industrial, por ejemplo, una empresa que haga productos, ¿no? En el que de repente, es cierto, no produje, ¿no? Algunos productos, por ejemplo, durante 2 semanas, pero si compenso, voy a sobreproducir los días siguientes, de tal manera que de alguna manera puedo sobrellevar esa circunstancia. Pero en este caso que te he dado, y en muchos otros que podríamos dar, no es así. Entonces, claro, la idea es proteger a los trabajadores, pero también proteger a una gran parte del sector empresarial, que son los microempresarios y pequeños empresarios. Muchas veces cuando pensamos en empresario, pensamos en el multimillonario. Exacto. O en la empresa que genera millones de utilidades, en una minera, pero eso no son la mayoría de empresas en el Perú. Claro. Sí, pues la mayoría de empresas son las empresas que son ¿no? Las empresas familiares, las bodegas de la esquina, los restaurantes que están intentando, que tienen 2, 3 trabajadores, 4 trabajadores, o sea, son empresas pequeñas todavía, pero que ante circunstancias como esas pueden verse muy afectados. O sea, puede ser decisivo, digamos, esto, ¿no? Estos 15 días para la subsistencia misma del negocio. Por lo tanto, nos parece razonable lo que usted las medidas o las alternativas que usted nos plantea, que sea salud o la seguridad social, la que pueda asumir por lo menos parte de los días de trabajo. Y bueno, otra parte podría ser también asumido por el propio empresario, ¿no? Y quizás esto, claro, tiene que ser también pensado en el tipo de empresa al que pertenece, ¿no? Una empresa grande probablemente no requiera, no va a tener evidentemente las mismas exigencias que una empresa pequeña. Y habría que pensar en las circunstancias particulares para tomar o realizar la legislación que sea razonable, plausible y que no ocasione más problemas de los que intenta solucionar. Doctor, ha sido un gusto tenerlo. Nos gustaría también hacerle consultas acerca de los temas tributarios. No sé si usted nos pueda señalar algunas novedades sobre lo que se viene para las empresas, para las declaraciones de las empresas grandes o las MIPES. Sí, a ver, salió una norma, me parece que ayer o anteayer, que ha establecido, digamos, ahí sí pensando en el sector micro y pequeño empresario, una prórroga, ¿no? Exacto. Para las declaraciones del impuesto a la renta, ¿no? Y bueno, hay algunos tributaristas que ya se han pronunciado, de alguna manera, precisando que esto sería una norma inconstitucional, porque finalmente todos los empresarios se están perjudicando con el estado de emergencia, no solo los micro y pequeños. Entonces, prorrogar la declaración también sería razonable hacerlo a favor de todas las empresas en general, ¿no? Bueno, yo no he fijado posición sobre el particular, pero eso ya se está analizando, pero digamos que esto ya salió, ¿no? De alguna manera para ayudar al sector empresarial más golpeado, que son los microempresarios, se ha prorrogado la fecha de declaración del impuesto a la renta. Si mal no recuerdo, me parece que ha sido un mes más, ¿no? Un mes más, unos días más.
Así es, doctor. Sí, pues hay algunas voces que cuestionan la constitucionalidad de esta decisión porque al final quienes realizan las declaraciones es el personal contable y ese personal contable se va a ver expuesto si tiene que realizar la declaración. Se ve expuesto también, ¿no? Entonces, por ahí podría ser irracional e inconstitucional la decisión de discriminar a qué empresas se les prorroga y a qué empresas no se les prorroga el vencimiento de la declaración. Ok, doctor. Sin más, doctor, le agradecemos la conexión. De todas maneras, estos problemas van a seguir surgiendo. Nos quedan todavía 13 días para enfrentar este periodo de cuarentena. Vamos a seguir teniendo muchas dudas, nos van a seguir seguro llegando consultas del público y vamos a procurar responderlas. Lo invitamos de pronto en una nueva transmisión para que nos acompañe y nos pueda dar luces sobre los temas que usted maneja, que son los temas laborales y empresariales. Bueno, cuando ustedes gusten, estoy a su disposición. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, antes de quizás cortar, voy a trasladarle algunas consultas que han llegado a la caja de comentarios. Y, Claro. por ejemplo, José Fernando Inostroza Quispe nos dice, ¿por qué los peajes siguen trabajando? No se supone que estamos en cuarentena. ¿El servicio de peaje está dentro de los servicios esenciales? Mira, realmente, a ver, hay que tener un tema, ¿no? Si uno revisa el catálogo específico de labores que están exceptuadas, o sea que los trabajadores sí pueden seguir prestando servicios, no encontramos los temas de peaje. Exacto. Pero, ¿dónde viene de alguna manera el problema? Que hay una parte en la que se establece algo así como que labores de similar naturaleza. Siempre hay como un cajón de desastre que se deja en el propio decreto supremo, en el que, claro, ahí entra la interpretación de cada uno, ¿no? Yo considero que mi actividad es análoga o es esencial también y trato de ingresar a través de ese cajón desastre, ¿no? Pero definitivamente, pues, hoy los peajes no, teniendo en cuenta además, pues, que ¿quién se puede trasladar en estos momentos, no? Casi nadie, ¿no? Y claro, no tiene mucho sentido. Bueno, solamente se pueden trasladar aquellos otros profesionales que sí están dentro del rubro de los bienes o servicios esenciales, ¿no? Correcto. Ok, también Johnny Dávila Castillo está conectado a esta transmisión. Le mandamos saludos a él, a Adriano Rivera Cruz, a Jimmy Ojeda. En fin, doctor, le agradecemos muchísimo esta transmisión nuevamente y lo invocamos a una nueva en caso hayan otras normas que comentar, en caso hayan novedades y seguramente las va a haber todos los días. Ya el gobierno nos tiene acostumbrado a publicaciones extraordinarias en el Diario El Peruano. Todos los días hay medidas nuevas que va tomando el Ejecutivo para tratar de hacer más completa la norma, porque a veces deja pues vacíos, ¿no? O ambigüedades y seguramente va a haber oportunidad para consultarle nuevamente algunas dudas de nuestros televidentes. Muchísimas gracias, doctor, y simplemente invocarles a todos nuevamente que sigan conectados con LP Pasión por el Derecho, porque vamos a seguir trayendo transmisiones, pero estamos a media hora ya del toque de queda. Bueno, toque de queda no es el término, digamos, correcto, es la inmovilización social obligatoria. Sin embargo, en términos reales y concretos es un toque de queda, ¿no? Conocido más socialmente como un toque de queda, aunque el término no es exacto. En media hora inicia y se prolonga hasta las 5 de la mañana del día siguiente, así que a tomar las precauciones del caso. El toque de queda es donde te toque, te quedas. No puedes movilizarte, no hay libertad de tránsito. La policía y los militares tienen la facultad para realizar el control de identidad, para la detención correspondiente, así que no se arriesguen, no solo porque pueden ser intervenidos por la policía, sino no se arriesguen por su propia salud. Cuídense a ustedes mismos y cuiden a las personas que quieren, a sus familiares, porque ustedes pueden caminar tranquilamente por las vías y contraer el virus y esto lo pueden ustedes propagar en sus casas
y justamente es lo que se quiere evitar. Así que a ser muy responsables con esto, a tomar las previsiones del caso. Les agradecemos mucho estas transmisiones, les agradecemos también la cantidad de personas que están conectadas. Realmente vemos que hay un interés en estar informados, y LP es la plataforma que les asegura esa información confiable, esa información verificada, esa información de la que ustedes pueden fiarse, no fake news. Tengan cuidado con lo que comparten, por favor, porque nos llegan cada noticias catastrofistas, nos llegan cada cadenas que a veces son cadenas que nos llegan al WhatsApp con noticias que no son reales. Así que, por favor, si ustedes van a tomar decisiones correctas solo en función de la información verídica, y esa información ustedes la van a encontrar solo en LP Pasión por el Derecho. Somos el portal jurídico más visitado y más leído del país. Y si esta transmisión te interesó, compártela en tu muro, compártela en los grupos que tengas, en los que seas parte. Y porque es importante que también no solo nosotros estemos informados, sino que también otras personas lo estén, que nuestros amigos, vecinos, que están compartiendo a veces fake news, que están compartiendo a veces noticias que no son reales, también estén adecuadamente informados. Les pedimos, por favor, que sean también responsables con lo que comparten. Mucha responsabilidad con eso. No crean todo lo que leen, porque ya ha pasado que a veces infunden el miedo innecesariamente. En esos momentos es momento de responsabilidad, también es momento de calma, es momento de estar serenos y de enfrentar con mucha calma, pero también con mucha información este periodo. Vamos a sobrevivir. Un día más con ustedes, Sandra Gutiérrez. Vamos a volver con una nueva transmisión dentro de poco, porque hay otras preguntas que han quedado en el tintero que las vamos a resolver con el doctor César Puntrano. Muchísimas gracias a todos. Conmigo por este momento es hasta aquí.